Bienvenidos a todos, me complace saludarles. Hoy me gustaría que pensemos juntos sobre un tema que es muy real en nuestra sociedad. Antes de continuar, deseo compartir con ustedes una frase que dice que recordemos que cada historia que leemos nos invita a ver un mundo con otros ojos. Let's remember that every story we read invites us to see the world through different eyes. El día de hoy presentaremos un audiovisual sobre un tema que es muy actual e importante, que es la violencia escolar, una realidad que afecta la convivencia y el desarrollo emocional de muchos estudiantes. Nos basaremos en el cuento El Vencedor, que está inspirado en la obra de César Vallejo. A lo largo del video analizaremos cómo la violencia se normaliza entre los estudiantes y cómo las diferencias sociales pueden influir en sus relaciones y qué mensajes críticos nos deja Vallejo sobre la educación y los valores que se promueven, y los invito a prestar atención al siguiente audiovisual que busca generar reflexiones y sensibilidades sobre este problema. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino del Perú, de una familia humilde y religiosa. Era el menor de 11 hermanos y desde joven mostró interés por escribir, leer y observar la vida con mucha sensibilidad. Durante su juventud estudió en su pueblo y luego estuvo en la Universidad Nacional de Trujillo, donde llevó cursos de literatura, filosofía y derecho. En esa etapa descubrió su verdadera pasión, que era la poesía. A lo largo de su vida no fue fácil. En 1920 estuvo en prisión por acusaciones injustas, que marcó profundamente su pensamiento. Después de quedar libre, en 1923 viajó a Europa, estableciéndose en París buscando nuevas oportunidades, enfrentando pobreza, enfermedades y dificultades. Se involucró en causas sociales, especialmente a los más necesitados. Pero también fue su etapa de mayor creación literaria. El 15 de abril 1938, en París, César Vallejo falleció a causa de una infección grave, hoy considerada una septicemia, que su cuerpo debilitado no pudo resistir. Hoy en día es recordado como uno de los poetas más grandes del Perú. Sus obras sigue viva, llena de humanidad, emoción y esperanza. Hacia arriba se voy a exponer sobre las 3 escenas importantes del cuento El Vencedor. La violencia escolar se ve cuando Juncos y Cancio salen del colegio y todos los compañeros los rodean. La multitud de escolares empiezan a gritar para que se enfrenten y la pelea se vuelva inevitable. Juncos y Cancio se golpean con fuerza, se empujan y se hieren, mientras los demás observan como si fuera un espectáculo. Esta escena muestra claramente cómo la violencia dentro del colegio crece y nadie puede intervenir, y todos lo celebran, convirtiendo el sufrimiento en un juego correcto. Segunda escena, el abuso del poder. Se nota que la diferencia social entre ambos. Cancio llega siempre bien vestido, con zapatos nuevos y una apariencia cuidada, ¿no? Mientras que Juncos está descalzo y con ropa gastada. Esa diferencia hace que el grupo trate a cada uno de maneras distintas y que la pelea no sea solo física, sino también el reflejo de la desigualdad. Aunque en la pelea Juncos demuestra fuerza, todo el ambiente que lo rodea está marcado por privilegios, miradas de superioridad y un trato injusto que viene desde la posición social de cada uno. Tercera escena, la injusticia se revela al final cuando Juncos resulta vencedor físicamente, pero en vez de sentirse orgulloso termina llorando y sintiéndose derrotado por dentro. Mientras todos se dispersan, él descubre que su triunfo no le cambia nada, sigue siendo el mismo muchacho humilde, herido y sin verdadero apoyo. La victoria no le da reconocimiento, cariño ni respeto, solo le deja el dolor y cansancio. En cambio, Cancio, aunque perdió la pelea, mantiene su posición social y la mirada de los demás. Esta escena refleja que el cuento no gana realmente quien pelea mejor, sino quien permanece al mundo más favorecido.
mostrando que la injusticia sigue presente incluso después del triunfo. Gracias. Mi nombre es Merle Lucía Chubus Izquierdo. Hoy voy a hablar sobre la violencia escolar, un problema que afecta el bienestar y el aprendizaje de los derechos de los estudiantes. Para comenzar, presentaré un caso reciente en la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo del Callao. Un estudiante de 15 años fue agredido por varios compañeros durante el recreo. El ataque fue grabado por otros alumnos y según la familia, no era la primera vez que sufría maltrato. En consecuencia, este caso muestra un contexto donde la violencia ya se había repetido y donde no hubo una intervención adecuada por parte de la institución educativa. A continuación, es importante entender que la violencia escolar surge por varios factores. Por otro lado, existen factores individuales como dificultades emocionales o conductas agresivas. Por otro lado, hay factores familiares como poca supervisión o maltrato en casa. Además, influyen factores escolares como la falta de normas claras, poca vigilancia y un clima institucional negativo. Finalmente, se suman factores sociales como la desigualdad o la discriminación. En conjunto, todos estos elementos aumentan la vulnerabilidad de algunos estudiantes. Ahora bien, este caso se relaciona directamente con la OCDE 10, reducción de las desigualdades. En primer lugar, las desigualdades aumentan el riesgo de violencia. En muchos colegios públicos hay brechas en acceso a educación de calidad, apoyo emocional, apoyo psicológico y programas de convivencia. En segundo lugar, la violencia escolar profundiza aún más esas desigualdades, porque un estudiante agredido puede bajar su rendimiento, presentar afectación emocional o incluso abandonar la escuela. Por último, la respuesta institucional también refleja desigualdad. Muchas escuelas cuentan con menos recursos, menos personal y dificultad para aplicar el protocolo de prevención. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo y no saben del diciembre de ese enero. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo y hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha. Bueno, y que no se me vaya sin llevar diciembre, que es mi mes, y con él tu nombre. Yo voy a explicar la historia de la infografía que nosotros hemos hecho. Bueno, César Vallejo en escalas muestra cómo el abuso de poder afecta principalmente a los más vulnerables. Menciona que este abuso surge de la violación, el egoísmo y la corrupción y la falta de transparencia, mientras que la indiferencia social permite que continúen sus consecuencias, incluyendo daño psicológico, vulneración de derechos y desconfianza en las instituciones. Finalmente, Vallejo invita a reflexionar sobre la necesidad de resistencia de construir una sociedad más justa y humana. Gracias. Ahora les voy a contar la historieta que nosotros como grupo tenemos hecho, que se llama Aviación y Poder. Bueno, en esta se cuenta la realidad de un pueblo donde quienes tienen la autoridad hacen su posición para imponer su voluntad sobre los vulnerables. Día tras día, las personas sienten cómo las decisiones injustas de los poderosos afectan su dignidad y su manera de vivir. Muchos observan que ocurre pero prefieren callar, dejando que la indiferencia permite que los abusos continúen sin resistencia. La aviación y el egoísmo. La corrupción se vuelve tan comunes que ninguna parece parte natural de la vida. Las familias afectadas sufren en silencio, cargan el daño psicológico como la vulneración de derechos y con una creencia de desconfianza hacia quienes deberían protegerlos.
Sin embargo, en medio de esto surge una chispa de esperanza. Personas valientes hacen que suceda y deciden no mantener el mal. Por ello se convierte en resistencia y la resistencia en lo que apoya la justicia. La historia nos deja una reflexión más que todo sobre el abuso de poder que parezca invisible. Siempre existe injusticia en donde a veces uno no quisiera mostrarlo, ¿no? Es construir una sociedad más ética y más humana. Nosotros como seres humanos deberíamos ser capaces de diferenciar sobre cómo el abuso de poder nos afecta a nosotros, y más que todo a nosotros, los más vulnerables, son a los que más o menos no conocen más o menos sobre el tema, y los que a veces callan cuando sufren cualquier abuso de poder o a veces hasta violencia. Esta reflexión nos llega más que todo a pensar los actos que uno hace como persona, y también a los actos que más o menos nosotros quisiéramos lograr hacer. A veces por el temor no lo podemos hacer, pero lo mejor es hablar y no callar. Gracias. Finalmente, El Vencedor no solo es un relato conmovedor, sino que también es una denuncia que nos muestra que la violencia escolar no solo afecta la convivencia, sino también la forma emocional de los estudiantes. Como futuros profesionales tenemos la responsabilidad de construir una sociedad equitativa, donde se promueva el respeto, la empatía y la igualdad dentro de las escuelas, para construir relaciones más humanas y entornos donde cada estudiante puede desarrollarse sin violencia. Bueno, gracias por vernos, y súmate tú también a un mundo sin violencia.